Antes de compartir esta experiencia que marcó mi vida, es importante que entiendas que este episodio fue por eso que abandoné por completo el área de la psicología. Aunque es mi pasión y mi sueño profesional, donde planeaba especializarme, graduarme y construir una carrera sólida, lo que viví me hizo tomar la difícil decisión de alejarme de esta área y migrar a la academia de hospitalidad. Aunque hoy es estable en el trabajo y los viajes, los recuerdos de esta experiencia aún me persiguen. Desafortunadamente, fue la causa de un batido emocional profundo, desencadenando crisis de pánico y ataques de ansiedad recurrentes. Pasé 3 años consecutivos en tratamiento, y hasta el día de hoy, esporádicamente, los síntomas vuelven y me hacen retroceder en el proceso de recuperación. Ahora, a la edad de 25 años, reporto un evento que tuvo lugar hace 4, justo después de graduarse de la universidad. Mi gran objetivo siempre ha sido convertirse en psicólogo clínico, pero, como cuestión de calificaciones, no pude ingresar a ninguna escuela de medicina. Fue entonces cuando descubrí la posibilidad de estudiar psicología en la Facultad de Letras, lo que me permitió soñar nuevamente, aunque no era un curso tradicional, podría graduarme y actuar como terapeuta. Después de 4 años de graduación, me convertí en una licenciatura en psicología, pero el mercado no fue fácil. El área requirió experiencia, calificación y mucho compromiso, por lo que decidí que tomaría un año descansar antes de especializarse en educación y luego un curso más específico para trabajar con rehabilitación conductual y educativa. El plan era entonces ir a posgrado, lo que ciertamente abriría puertas en el futuro. Sin embargo, no quería quedarme quieto en este intervalo. Por lo tanto, comencé a ser voluntario en varias ONG e iniciativas sociales cerca de mi región. Poco a poco, me metí en el trabajo y comencé a admirar más la psicología. Incluso consideré avanzar los planes y comenzar directamente al posgrado, tal era mi emoción. Además, mi nombre ya estaba siendo reconocido en estas organizaciones. Cada vez que había un proyecto relacionado con la psicología, me convocaron. Así es como, en una de estas oportunidades, una de las instituciones promovió un programa de rehabilitación psicológica dirigida a una audiencia muy específica: detenidos condenados por delitos, especialmente aquellos vinculados a la violencia. Antes de comenzar, hemos estado pasando por una intensa semana de entrenamiento para aprender a lidiar con este grupo, evitando cualquier actitud que pueda provocarlos o poner en riesgo nuestra seguridad. Una lección fundamental que aprendí en esta preparación fue: nunca juzgar a alguien por el pasado. Nuestro papel era ayudar a construir un futuro mejor, por lo que no tenía sentido revivir o condenar los errores ya cometidos. Por esta razón, decidí no leer los registros médicos de los participantes antes de la atención, para no crear ningún tipo de prejuicio o parcialidad. Cuando llegamos a la penitenciaría donde se aplicaría el proyecto, uno de los guardias nos advirtió con vehemencia: muchas de esas mujeres se consideraron peligrosas, y deberíamos mantener la distancia, evitando cualquier enfoque excesivo o comportamiento imprudente. Entramos en la sala donde ocurrirían las reuniones, acompañadas de 4 guardias estratégicamente posicionados, lo suficientemente lejos como para no escuchar nuestras conversaciones, preservando así la privacidad de los detenidos. Nuestro grupo constaba de 8 voluntarios, y yo era el más joven. Por otro lado, los participantes también tenían 8, con edades variadas. Entre ellos, una niña llamó la atención: se veía muy joven, tal vez ni siquiera cumplir 20 años. Dado que era la más joven del grupo y parecía ser aún más joven que yo, me asignaron para acompañarla. Depende de mí escucharla, comprender sus motivaciones y, juntos, dibujar un plan de rehabilitación psicológica. Era frágil, pequeña y delgada. Yo mismo soy baja y delgada, pero aún sentía que era aún más delicada, como un niño en la escuela primaria. Uno de los supervisores del proyecto hizo que los registros médicos del detenido y, sabiendo que sería responsable de esa chica, mostró preocupación. Esta es Ilena, dijo, insistiendo en que leí su historia antes de hablar con ella. Me negué. Quería mantenerla anónima hasta que pudiera formar mi propia opinión, sin influencias externas. El supervisor, confundido con mi postura, terminó aceptado. Tomando, pero no sin la primera advertencia: ten cuidado. Ilena tenía un aire de inocencia, ojos serenos, postura tranquila, nada que sugiriera que podría haber cometido algo serio. Me acerqué, me senté frente a ti y me extendí en un saludo. Estaba claramente avergonzada, mirando el piso, revolviendo sus dedos con nerviosismo, hombros de hombros y sus piernas inquietas.
Sonreí para romper el hielo y pregunté, «¿Eres Lina, verdad?» Levantó la vista durante 3 segundos y respondió tímidamente, «No, soy Elena». Comenté que era un nombre hermoso y le pregunté sobre su origen. Ella dijo que su madre lo había elegido debido al gusto por la mitología griega, una referencia a Helena, el personaje de los mitos que su madre amaba describir en las historias. Nunca había escuchado esta versión, dijo. ¿Y qué significa? Ella explicó, sol brilla como el sol. Sonrisa, nombre perfecto, así que eres realmente hermosa, Elena. Pasamos tiempo hablando de cosas al azar, solo para crear una conexión. No podías abordar directamente porque estaba allí, no en el corto plazo. Mi objetivo era ganar tu confianza, hacer que me viera como una amiga, alguien que pudiera abrir sin que tuviera que hacer preguntas directas. No era mi papel juzgar, sino escuchar. Y así es como, después de aproximadamente media hora, comenzó a compartir su historia. Nadie cree que soy inocente, dijo, con su voz embarcada. No hice nada. Soy una víctima, como muchos otros, pero nadie quiere escucharme. Incluso pensé en quitarme la vida, tan grande es la sensación de injusticia. Todos me han condenado con un aspecto lleno de desprecio. La miré y le dije, Elena, no sé nada sobre tu caso. Si quieres decirme, te creeré. Y haré todo lo que pueda para ayudar. Luego comenzó a informar los hechos. Unos meses antes del incidente que la llevó a prisión, conoció a un niño en la escuela llamado Omar, 2 años mayor. Se acercaron, y él prometió un futuro juntos, entraría en la universidad, se formaría y luego se casaría. Ella creía en su amor, pero Omar comenzó a hacer solicitudes inapropiadas, cosas que la incomodaron. Siempre lo rechazó, hasta que, en una llamada, su padre escuchó la conversación. Estaba furiosa, tomó su teléfono celular y la castigó, prohibiéndole salir de casa durante una semana, sin la escuela ni los amigos. Elena amaba a su padre y, aunque herido, obedeció. Después de este periodo, la perdonó, pero le hizo prometer que se alejaría de Omar para siempre. Ella aceptó sin dudarlo, nunca antes había desobedecido a sus padres. Sin embargo, cuando regresó a la escuela, Omar no se rindió. La persiguió, apareciendo en todas partes, en las aulas, en actividades extracurriculares, incluso en el curso. Elena trató de evitarlo, pero fue insistente. Hasta que, un día, decidió enfrentarlo y explicar que ya no podía mantenerlo en su vida. Fue entonces cuando todo cambió. Contra la voluntad del padre, Elena sabía que no podía traicionar su confianza nuevamente. No sería útil desobedecer la promesa que había hecho, y la reacción de Omar solo confirmó sus peores temores. Comenzó a amenazarla, diciendo que no la dejaría en paz, que no quería alejarse, y aún así mantuvo su palabra, quería casarme con ella. Fue tan lejos como para proponer un matrimonio secreto en ese mismo momento, ya que solo más tarde, cuando entraron en la universidad, revelar a todos. No hubo problema, dijo, ella vivirá en la casa de su familia. Pero Elena estaba firme, eso estaba mal. Todo entre ellos había terminado. Ella no rompería la palabra dada al padre. Sin embargo, a pesar de ver a Omar a menudo, cada encuentro la hacía más angustiada. No quería nada más que obedecer a sus padres y cumplir su palabra. Se imaginó que, con el tiempo, se rendiría, encontraría a otra chica y la dejaría sola. Después de todo, Omar era el niño más popular en la escuela, hijo de una familia extremadamente rica, siempre con la ropa más caro, los teléfonos celulares más modernos y los autos nuevos que parecían dejar un comercial de televisión. Todas las chicas lo admiraban. Si la abandonara, al día siguiente estaría con otro. Pero desafortunadamente, él continuó persiguiéndola. Hasta que, en un día, las llamadas se volvieron incesantes. Elena no quería responder. No creía que los padres hubieran aceptado darle otro teléfono celular, y si respondían, nunca volverían a confiar en ella. Puso el teléfono en la tranquilidad y bajó para unirse a su familia. El padre, la madre y las hermanas estaban en la habitación, jugar. El uno, tu juego favorito. Ella se sentó entre ellos, pidiendo participar, y su padre redistribuyó las cartas. Era un jueves sin clase al día siguiente. Y todos aprovecharon la oportunidad para permanecer despierto hasta más tarde, riendo y bromeando.
A las 11:30 de la noche, la madre anunció que era hora de acostarse, ya que al día siguiente visitarían a la abuela. Todos se levantaron emocionados, e Elena, cuando llegó a la habitación, miró el teléfono celular. 62 llamadas perdidas de Omar y una avalancha de mensajes. Al ver que ella había leído los mensajes, envió un audio amenazante: ¿él iría a su casa? Y si ella no bajaba a servirle, gritaba, se despierta todo, y decía que todavía estaban juntos. Elena trató de llamar desesperadamente, rogándole que no lo fuera, prometiendo reunirse con él en la escuela. Pero Omar no respondió. Ya estaba en camino, decidido a causar problemas. Vivían en el mismo condominio, él en el área de los Palacios, ella en las casas adosadas, y la distancia era mínima. Cuando llegó, se detuvo exactamente debajo de su ventana y envió un mensaje con una sola palabra: baja. Elena sintió como si una mano fría aplastara su corazón. El miedo la paralizó. Si cayó, alguien podría verla; si no cayera, Omar cumpliría su amenaza. Tremendamente, respondió que iría. Subrepticiosamente, entró en la habitación de sus padres y los encontró durmiendo, así como a las hermanas. Descendió las escaleras en silencio, abrió la puerta con cuidado y se fue. Omar esperándola. Tan pronto como la vio, la llevó a un fuerte abrazo. Elena estaba temblando de miedo, temiendo que alguien los viera. De repente, la sostuvo con fuerza en el hombro izquierdo, y con su mano derecha, presionó una tela con un olor fuerte y penetrante contra su nariz. Sintió que el mundo giró, sus piernas se debilitaron. Si no fuera por el brazo que la apoyó, él habría caído. Omar la arrastró al auto, donde una amiga, compañera de escuela, esperaba. Tan pronto como entró, el niño cerró la puerta y se alejó. Dentro del vehículo, todo parecía irreal, como una película de cámara lenta. Elena apenas podía demandar lo que estaba sucediendo. Recuerda vagamente a Omar y su amigo ingresan a una casa, de ruidos altos y luego llamas que salen de la propiedad. Después de eso, tu memoria se apaga. Se despertó en un lugar desconocido, con la puerta cerrada y las ventanas clavadas con madera y uñas. Él gritó, golpeó, trató de escapar, pero no sirvió de nada. Omar apareció solo para darle comida y agua sin responder ninguna pregunta. Elena rogó las respuestas: ¿dónde estaban tus padres? ¿Qué le había pasado a tu casa? Él solo se rió, una risa alta y aterradora que le recordó las llamas que vio antes de desmayarse. Pasaron 2 días. En el tercero, Omar desapareció. No trajo comida, no abrió la puerta, no dio señales de vida. Elena estaba sola a merced de la desesperación. El miedo a morir allí, sin que nadie la encontrara, la consumió. Antes, al menos sabía que estaba cerca, ahora la soledad era absoluta. Él ha perdido la esperanza de que sus padres la rescaten. Sabía que en ese momento su futuro había sido destruido. Hasta que, al día siguiente, se despertó con el ruido de la puerta que se rompe. La policía estaba allí. Elena pensó que finalmente sería salvado, que revisaría la familia. Pero en lugar de alivio llegó el shock, era la principal sospecha. Acusado de planificar y participar en el asesinato de su propia familia. Las lágrimas llegaron sin control. No entendí cómo podían creer en esa mentira. Nadie la escuchó. Nadie le creyó. El tribunal lo condenó injustamente, y todos los intentos de demostrar su inocencia fueron ignorados. Ahora tu futuro estaba arruinado. Viviría y moriría en prisión, víctima de cruel injusticia. El dolor era tan profundo que a veces pensaba en quitarme la vida. ¿Cuál era el punto de aún en prisión, acusado de un delito que no cometió, mientras que el verdadero culpable, un hombre que lo manipuló y destruyó todo, siguió a impune? Era natural que sus ojos me apegaran, como si no pudieran soltarme. Mi mente seguía reviviendo ese momento. Pensé que mientras duermo, escaparía de esos pensamientos, pero apenas había cerrado los ojos durante 1 hora cuando me desperté con un sentimiento que nunca antes había experimentado. Todo mi cuerpo tembló, incapaz de respirar adecuadamente. El corazón estaba golpeando tan rápido que sentía que iba a morir, tan intenso que ni siquiera podía llamarlo para mi madre. Sostuve el teléfono, apreté su número en contactos rápidos, porque no tenía fuerza para hacer nada más. Mamá vino, trató de calmarme, tratando eso como una pesadilla.
Me respire lentamente, bebe agua. Me quedé unos 5 minutos tratando de recuperarme hasta que me sentí normal nuevamente. No tenía idea de qué era eso, era la primera vez que me sucedió. Entonces insistió en que al día siguiente, tendríamos pruebas completas para tranquilizarnos. Traté de convencerla de posponer, pero ella no se rindió. Fuimos al médico, quien confirmó que no había nada de malo. Me sentí aliviado, porque si hubiera dicho lo contrario, mamá nunca me dejaría participar en nada más. Encontré el resto del grupo de iniciativa y volví a prisión. Esta vez, mis sentimientos estaban confundidos, casi contradictorios. ¿Era esta chica realmente inocente? ¿O simplemente una víctima de una injusticia brutal? ¿Cómo podría alguien ser condenado por un crimen tan atroz sin evidencia concreta? ¿Y qué significaba esa mirada en sus ojos? ¿Qué me asustó tanto? No entendí, no pude demandar nada. Cuando llegamos a la prisión, supimos que había una inspección del ministerio, lo que probablemente significaba que no podíamos visitar a los detenidos ese día. Pero nos pareció demasiado tarde, el automóvil que nos llevó ya se había ido. Y esperamos en la oficina de los supervisores hasta que otra organización de la organización vino a recogernos. Fue entonces cuando la volví a ver, el mismo supervisor que ayer, que insistió en que leí el archivo de Alina antes de hablar con ella. Ella me miró y sacudió la cabeza, como para decir, necesitas hablar conmigo. Necesitas preguntar por qué quería que veas ese archivo. Lo llamé. ¿Señora Amané? Señora Amané. Sí, puedes preguntar, dijo, ya adivinando. Ayer, querías que leyera el archivo de Alina antes de hablar con ella. Cuando me negué, me dijiste que tengas cuidado. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Ella suspiró, como si tuviera un peso. Esta chica es peligrosa, mi hija. No es algo pobre, ni un sufrimiento inocente por una injusticia. Ella es una actriz brillante, capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. ¿Que Alina, que Dios tenga su misericordia, haya sido condenada injustamente? Mentir. Ella planeó todo. Mató a sus propios padres, los hermanos, para que nadie pudiera controlarlo. Estaba paralizado. ¿Cómo esto? Ella fue quien ideó el crimen. Su novio, Omar, confesó todo. Ella lo manipuló, prometió que huirían juntos, que serían libres. Pero había un detalle, para que nadie los buscara, todos tuvieron que morir. Los padres, los niños, incluso el bebé de 8 años. ¿Crees que una persona normal hace esto? Mi garganta se secó. Pero, ¿y su versión? ¿Que fue secuestrado, quien no sabía nada? El supervisor se rió, amargado. Ah, mi hija, incluso tú estás cayendo en su suerte. Omar tenía mensajes, audios, evidencia de que ella orquestó todo. Incluso el fuego fue su idea de borrar las pistas. ¿Y sabes lo que es peor? Mientras la casa se quemaba y los cuerpos aún estaban calientes, estaba sentada en el auto, esperando que Omar se fuera. Sin remordimiento. Sin lágrimas. Como si viera una película. Mi estómago rodó. Pero, ¿cómo puede ser tan fría? Porque ella tiene frío. Siempre lo ha sido. Una niña rebelde que había desafiado a sus padres durante años. Salió con Omar en el escondido, mentiroso, manipulado. Intentaron todo, castigos, diálogos, amenazas de moverlo de la escuela. No fue de uso. Hasta que un día la encerraron en casa, tomaron su teléfono celular. Lloró, rogó, hasta que se rindieron. ¿Y cuando confiaron en ella? Reanudó todo. Hasta el día en que Omar apareció debajo de su ventana. El supervisor detuvo, como si el recuerdo de ella. Entró en la casa con un revólver. Le disparó a sus padres sobre su cabeza. La madre todavía debatía, rogando, y la amiga de Omar, Ahmed, le cortó la garganta con un machete. Luego subieron a la habitación de los niños. 2 niños, de 12 y 8 años. Omar y Ahmed los realizaron sin piedad. Para no dejar testigos. Me traje. ¿Y Alina? ¿Dónde estaba ella? En el auto. Espera. Sabiendo todo. Fue ella quien planeó cada detalle.
Incluso el escape, tomaron dinero, joyas, teléfonos celulares. Ahmed lo consiguió todo, fue el acordado. Luego prendieron fuego a la casa y se fueron como si no hubiera pasado nada. Pero, ¿y el padre? Sobrevivió. Por milagro. La bala lo hirió, y se despertó en medio del caos. Encontró a su esposa muerta, los hijos sangrientos, trataron de llamar a la policía, pero ella había cortado los hilos del teléfono con anticipación. El hombre de la pura. Lu desde la ventana del segundo piso, se rompió las piernas, pero logró arrastrarse a la casa del portero. Así es como descubrieron el crimen. Estaba en silencio, tratando de absorber todo. ¿Y cómo tomaste a Omar? Trazaron su teléfono celular. 2 días después, llamó al dispositivo, y la policía lo encontró. Confesó todo. Dijo que Alina lo presionó, que odiaba a su familia, que quería libertad a cualquier costo. Que incluso cuando dudó en matar a los niños, ella insistió, mátalos. No quiero que nadie me busque. Pero, ¿qué pasa con su defensa? ¿Que fue secuestrado, forzado? El supervisor se rió, sin humor. Mentir. Omar hizo que sus mensajes detallen el plan. Ella incluso le dio la llave de la casa. Podría irme cuando quisiera. Eligió quedarse. Eligió participar. Mi cuerpo se congeló. Entonces, ella es realmente una asesina. ¿Eo? Es un sociópata. No hay remordimiento. No sientes nada. Y ahora, está aquí, haciendo que todos crean que es una pobre víctima. Miré los bares de la prisión, donde estaba Alina probablemente, con ese mismo aspecto vacío. Y nosotros, estamos tratando de ayudarte. La fuerza que la llevó fue la misma que hizo que todos la creyeran. Pero las pruebas fueron abrumadoras, su huella digital en el cable de la habitación de sus padres, el mismo cable que cortó. Sin mencionar que Alina ya era antecedentes, fue atrapada con un bolso lleno de ropa y pertenencias, saliendo con Omar en la noche del crimen. Ha juzgado por 2 asesinatos, recibió 2 sanciones perpetuas. Cumplió 1 año en un centro de rehabilitación menor y, cuando completó 18 años, fue transferido aquí. Han pasado 2 años desde que está entre nosotros, con ese aire del que merece lástima. ¿Su padre sigue vivo? Pregunté, la voz temblorosa. Vivo. Y lo peor, cree en cada palabra que sale de la boca de la hija. Se convenció de que Omar la secuestró, que no tenía nada que ver con lo que le pasó a su madre y a sus hermanos. El supervisor sacudió la cabeza incrédula. No sé si la niña es tan buena para manipular o si simplemente se niega a ver que su propia hija puede hacerlo con su familia. Su mente está enferma. El diablo debe haber susurrado en su oído, quédate en silencio, fingir que eres una víctima. Ella terminó de hablar y me sentí paralizado. No pude demandar. No pude creerlo. La chica con la que hablé ayer no podría ser la misma persona descrita en ese informe. Pero sus ojos, ese vacío, no era el aspecto de un inocente. El supervisor me entregó el proceso de Alina. Las fotos de la escena del crimen fueron brutales. Las confesiones, detalladas. La evaluación psicológica no dejó dudas, sociópata, manipuladora, capaz de jugar con las emociones de los demás como si fuera un tablero de ajedrez. Pasé mucho tiempo mirando la foto de Alina en el proceso, tratando de entender cómo un ser humano podría ser tan frío, tan cruel, tan capaz de destruir quien debería amar. De repente, sentí que el corazón aceleraba. El aire se perdió. El sudor de pollitos goteó en la parte posterior, y las piernas temblaron. No pude gritar, no podía pedir ayuda. El supervisor, viéndome de esa manera, me hizo sentarme y corrí para llamar a un médico. Cuando llegó, estaba claro, fue un ataque de pánico. El profesional trató de calmarme, enseñando para respirar lentamente hasta que pasó la crisis. Fue la camioneta de la organización la que me llevó a casa. Tan pronto como llegué, envié un mensaje, no pude continuar en la iniciativa. No tenía fuerza para llevar el peso de historias como las suyas. Ya no quería saber sobre psicología, para comprender las mentes enfermas. Llegó. Y así, la historia termina aquí. Si desea saber más sobre detrás de escena de este caso, siga las redes de la iniciativa, los enlaces están en la descripción.
Y no lo olviden, nuestras hermanas todavía nos necesitan. Que Dios los proteja, que otorga la victoria a los oprimidos y la misericordia a aquellos que se han ido. Gracias por acompañarlo aquí.